Hola, buenas noches, noche domingo lunes, día 12 de octubre, para muchos mañana festivo, para otros mañana un día normal. Hoy es un día donde podemos decir que el desfile del 12 de octubre de cara al presidente pues ha sido un día de perfil bajo presidencial, vamos a decirlo así. Un día donde, por cierto, si recuerda el último programa, fuimos acosados, digamos, por la gente del PP, que éramos de Vox, no sé qué, pues ayer ha pasado lo contrario. Ayer los insultos por parte de gente de Vox en redes, porque ahora somos peperos. En fin, cada uno que piense lo que quiera. Hay que entender, y lo vamos a intentar explicar en el programa, algo que aquí hemos repetido en muchas ocasiones. Y es que es importante distinguir el fanatismo de un partido, ser fan de un partido, con intentar analizar la información política de un país. Es algo que nosotros tenemos muy claro, pero está claro que todavía falta mucha formación, mucha educación para que la gente lo pueda entender. Y obviamente podemos equivocarnos, podemos tener la razón, cosa que, no por decirlo, sucede más veces de las que creemos, pero al final lo que hacemos nosotros es interpretar lo que vemos. Y hoy, 12 de octubre, pues hemos tenido, por un lado, ese bajo perfil del presidente, espantada incluida, no ha habido corrillos tras el besamanos, algunos lo han asociado con la poca capacidad que tiene Sánchez de dar explicaciones a lo que sucede, aunque sean círculos íntimos. La excusa oficial es que está preparando el viaje de Egipto, al que le han invitado a última hora. No será uno de los líderes más notorios, vamos a decirlo así. También por la no presencia de Abascal, que se ha centrado en los suyos, algo que ya hemos comentado en alguna ocasión, de esa capacidad que tienen, digamos, de reforzar sus propios votantes y de no entender que tienen que ampliar el campo de figuras. Y en la figura del rey y en esa polémica por no felicitar a María Corina Machado por el premio Nobel. Hay que intentar entender que la monarquía debe empezar a mover un poco ficha. Aquí saben que hemos criticado en alguna ocasión, y lo seguiremos haciendo, porque hay historias que no se acaban de entender. Y esta, sinceramente, es una de ellas. Todo en una semana grande judicial, donde vamos a tener a Ábalos el miércoles en el Supremo y a Koldo el jueves, tras desestimar los recursos para no hacerse las vistas, donde parece ser que ambos podrían entrar en la cárcel esta semana, con lo cual todo el panorama judicial del presidente Sánchez parece se va a complicar más. Además, parece que se llamará también a alguno de los hijos de Ábalos y también es posible su ingreso, igual que la exmujer de Koldo, en prisión. Con lo cual, ya tenemos dos personajes, hablamos de Ábalos y Koldo, que saben, lo hemos dicho en más de una ocasión, que ellos vayan a la cárcel, lo asumen, que vayan los suyos, no lo asumen. Todo eso en un día donde veremos una entrevista en las próximas horas al señor Revilla, del antiguo ministro de Economía del PSOE, donde dice que el Partido Socialista se convirtió en un club de fans de Sánchez, bueno, y que toca otra corriente, que es hora de otra corriente. Hombre, Sevilla, pues a lo mejor toca desde hace años otra corriente, porque a ver, nosotros podemos criticar a Sánchez cuando dice esa frase que yo no sabía nada de mi hermano ni de mi mujer por gilipollas, porque no se lo cree nadie. Pero hombre, que un socialista de estos diga ahora que es la hora del cambio, ¿qué? ¿Han estado ciegos los últimos 7 años desde que empieza esa fantástica gira en coche del presidente Sánchez? ¿Son ciegos o son idiotas o simplemente ha llegado un momento que aprovecharse ya no les da para más, que es la sensación que tenemos? Mientras el PP, decíamos otro día que el PC no se escucha, ha hecho un movimiento sobre los autónomos y esta semana hará otra propuesta sobre migraciones. Es muy curioso y es una crítica, vamos a decirlo así, que así los de Vox nos dicen que somos pro Vox y antipeperos, que parece que estos movimientos que hace el PP, pues simple y llanamente parece que se centran más en los titulares, porque nosotros hemos leído hasta en portadas de diarios la apuesta de los autónomos del PP y la verdad no hemos visto nada del otro mundo, sinceramente. Les falta, está muy bien generar titulares, pero está bien también generar titulares dentro de los titulares, porque si no, no llegan a la población. Semana donde también, tras la visita y vuelta de Trump de Egipto, suponemos
martes, miércoles, pues se va a retomar y con fuerza el tema de Venezuela. Lo llevamos diciendo hace días, que tras acabar Gaza tocará Venezuela. Y dejamos para lo último de esas cuestiones que hemos comentado en alguna ocasión y a referencia un poco de lo que ha sucedido hoy y ayer sobre la Casa Real. Que hasta los que son más monárquicos empiezan a dudar de la utilidad de la Casa Real. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, que si no hay Casa Real, pues sería como Francia y tendríamos de presidente a Zapatero, por decir un ejemplo. Hombre, no sé cómo lo ven ustedes, pero algunos preferimos al rey, aunque en muchas ocasiones demasiadas patinen cosas que sí que son de su incumbencia. Vamos a ser sinceros, que el rey no puede enviar un mensaje, la Casa Real obviamente, en Twitter de felicitación por un premio Nobel de la Paz, es una gilipollez de la Casa Real, así de claro, es un fallo garrafal. No valen excusas. Estamos hablando de un miserable mensaje por Twitter, o una carta, o lo que quieran. Son de esos detalles que lo único que hacen es confundir a mucha gente y dar la sensación de que la Casa Real no tiene esa capacidad de maniobra que en estos temas sí que tiene. Lo que no puede hacer la Casa Real, hemos dicho en 20 ocasiones, es plantarse mañana en la gala de Oslo en representación de España si no lo aprueba el gobierno, pero enviar un puñetero y miserable tuit, señores de la Casa Real, es algo básico. Y además, contestar que no se hace y luego lo comprueba un medio que sí que se hace con otros premios Nobel de la Paz es una falta de respeto total que no se entiende. Miren, si aquí hemos comentado algo en muchas ocasiones e insistiremos hasta el final de los días de este canal, es que aquí, y lo saben perfectamente quien nos escuche desde hace tiempo, no somos de ningún partido. Aquí cuando hay las cosas que están mal, pues lo decimos, y cuando están bien lo decimos. Y entendemos que la Casa Real tiene que tener esa misma filosofía de Estado. Oiga, que le anda el Premio Nobel de la Paz. Si se ha felicitado siempre, que se siga felicitando, se lo den a la señora de Venezuela o se lo den a un indio en Afganistán. No se puede separar las cosas porque lo único que se da es sensación de incompetencia y sensación de poca utilidad de la Casa Real. Y deben espabilar de alguna manera, porque es cierto que cuando salen a la calle pues tienen un fuerte apoyo, lo vimos en Valencia, no es la misma clasificación que tienen obviamente el presidente Sánchez, pero también es cierto que en una época de la información las cosas se mueven muy deprisa. Y recuerden que nosotros estamos hablando del 20N como un momento donde hasta algunos medios van a intentar tocar más a la Casa Real y ha de demostrar firmeza y contundencia en estos temas. Pues empezamos hoy, 12 de octubre, día de la Hispanidad, día de desfile, día de recepción en el Palacio Real, donde pues lo más trascendente ha sido esa espantada del presidente Sánchez, que recordemos llegó al desfile con pitos, algo ya muy habitual, y donde tras el besamanos habitualmente se hace un corrillo con periodistas, donde el presidente se ha ausentado. Alguna información de la propia Moncloa dice, no, se ha ausentado, pero es un poco por un tema de, ¿cómo han dicho?, de que tenía que hacer otras cosas, preparar el viaje a Egipto, que ha intentado buscar los periodistas y no los ha encontrado, en fin, tampoco es tan grande aquello. Todo un poco una sensación de improvisación y una sensación del presidente cada vez más alejado de la realidad y que ya no quiere ni compartir un puñetero corrillo, y ya no les hablo compartir la calle con los ciudadanos. El presidente está atenazado por todos lados. Ha forzado la invitación. Recuerden que, si no me equivoco, van países un poco extraños también a esa cumbre de Egipto. Han invitado a todo Dios. El presidente ha ido invitado, no es de los que va a participar ni de forma efusiva ni de forma clara. Ya verán cómo hablará con 2 o 3, poco más. Y la sensación de abandono del presidente es cada vez más constante. Además, en una semana donde es probable, como explicaremos, que su número 2,
en su momento el señor Ábalos acabe ingresando en prisión. Todo eso pone al presidente en una situación de nervios poco controlados, porque es difícil entender qué deben hacer en este momento. Porque parece obvio que salir a la calle no es el mensaje ideal. Habrán oído los pitos, aunque los haya silenciado Televisión Española. Corrillos con periodistas, aunque muchos sean afines, parece que tampoco le interesa ya al presidente, que está más pendiente de todos los asuntos que le están rodeando que de la realidad palpable del día a día. A eso se ha sumado además la no presencia en los actos oficiales, tanto en el desfile, en el palco, como en la recepción en la Casa Real del presidente de Vox, el señor Abascal. Nosotros hemos dicho que es un error estratégico claro. Nos han salido mucha gente criticando, mucha gente diciendo, porque nosotros pusimos el ejemplo que Vox debería haber entendido que esto es un acto de Estado, no un acto de partido, y muchos nos han dicho que el Estado no existe, mucha gente de Vox, vamos a decirlo con claridad, saben que no tenemos problema en decirlo, que el Estado no existe, etcétera, etcétera. Uno piensa, si el Estado no existe, ¿por qué cobran estos señores de un Estado que no existe? En fin, cada uno tiene su forma de entender las cosas. Lo cierto y claro es que a veces Vox, lo hemos dicho en más de una ocasión, y vamos a disparar, vamos a decirlo así de claro, que saben que esto nos anima a las noches, no entiende de que los votos que está logrando, el ascenso que en las encuestas se está viendo, vienen por los errores continuados del PP, y que a veces Vox, cuando abre la boca, pues se equivoca. Y la sensación cada vez más evidente que Vox no entiende que cuando vienen votantes del PP a Vox, y votantes de partidos de izquierda, nadie debe llevarse a una idea equivocada, lo hacen fundamentalmente porque consideran que Vox puede estar en el espacio electoral en medidas como los ciudadanos, etcétera, etcétera, migraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando empiezan a haber movimientos que lo único que hacen es, apelmazar a sus votantes, pues por ahí no creces, porque ya me dirán cuántos votantes pueden ir a Vox por negarse a ir a los actos oficiales hoy. ¿No? Es un mensaje para la parroquia. Esto nos recuerda mucho el socialismo, que lo que hace cada vez más es mensaje solo para los suyos. Y cuando intentamos hablar desde aquí de partidos de Estado, etcétera, etcétera, entendemos que ha de haber algo más. Cada uno puede tener su opinión, obviamente, sobre la decisión de Abascal, que no, el Estado no nos representa, el Estado está lleno de chorizos. Hemos llegado a leer que alguno decía, es que el Estado está lleno de chorizos, jueces, no sé qué, y dice, joder, pues suerte a los jueces, porque si no, estaríamos crucificados todos. Y la realidad es que mucha gente, o excesiva gente, decimos con todo el respeto, confunde el concepto de Estado con el concepto de partidos o con el concepto de gobierno. Y los partidos deben representar obviamente a los ciudadanos, pero dentro de un Estado que funcione. Y si el Estado creen que no funciona, lo que no se puede es negar el Estado, sino pues trabajar más para que el Estado funcione. Miren, lo fácil, y lo hemos dicho en 1000 ocasiones en este propio canal, es llegar aquí a las 12 y decir, me cago en la puta, estos son unos mierdas y estos son unos mierdas, y Sánchez un chorizo, su hermano, el de Beethoven, no sabe ni componer con un arpa, su mujer viene de ser administrativa, con todo el respeto, en una sauna de putas y maricones, y Feijóo es tonto del culo, y Vox es el líder mundial. Bueno, eso es lo fácil que sería en este canal. Pero seamos serios. ¿Así hacemos algo? Quien quiera escuchar fanatismos, y esto no lo decimos por los elementos que nos han insultado, obviamente, lo decimos por la dirección de Vox. Si ellos lo que quieren es trasladar a sus votantes una imagen radical de que el Estado no funciona, algunos pensamos que es un error estratégico. Porque claro que hay votantes, como decimos nosotros, aunque hace mucho tiempo no decimos del 7 al 10, claro que sí que los hay, pero con esos no creces. La mayoría de este país se mueve entre el 4 y el 6, vamos a decirlo así de claro. Mucha gente que pasa de todo, están más movilizados, como es normal, el 0 y el 1 y el 9 y el 10,
eso es innegable, pero hacer ruido en política, que es lo que ha hecho Vox con ese movimiento de hoy, pues no acostumbra a generar resultados positivos. No acostumbra a generar resultados positivos. Y alguno dirá, sí, pero Carlas, no te equivoques, que si te fijas en las portadas de algún diario, aparece Sánchez como apalancado y Vox por haberse negado a ir. Y si no aparece Feijóo, que ha dicho aquello de que él está tranquilo porque ni su hermana en este caso, ni mujer están imputados. Es cierto, pero no todo lo que se comunica sirve para sumar votos ni adeptos. No se equivoquen. También si alguien se tira, o si hay un atentado, suma portadas, pero eso no genera adhesiones. Hay que saber diferenciar entre lo que es comunicar a lo bruto y lo que es comunicar a lo inteligente. Y es obvio que no ir a los actos oficiales hoy por parte del señor Abascal es un mensaje que a los suyos les encanta, porque les sirve para sacar todo, para sacar aquello de el Estado no funciona, el Estado es una mierda, todo es una mierda, a tomar por culo todo, usted es un pepero, usted es un gilipollas, usted es un mierda, y dices, vale, nosotros nos da igual, dices, vale, pero ¿qué aporta eso al debate político? No, da igual, que aporte porque esto es una mierda. ¿Qué aporta? Porque lo que se está intentando hacer es, desde los partidos de la oposición, reconstruir un país que Sánchez se ha llamado a tomar por culo, o lo que se está queriendo hacer es llevarlo más a tomar por culo el país, rompiendo con todo. Algunos lo tenemos bastante claro, Parece que no todos tienen ese mensaje claro. Y por cierto, por si alguien lo duda, también Vox participa de que el Estado vaya mal. Porque no hay que olvidarse de una cosa que a veces a los votantes de Vox se olvidan, Vox seguramente, a día de hoy, es el partido de su rango con menos importancia en su país. ¿Sí? No tiene la importancia de su homólogo en Alemania, ni en Italia, donde ganó las elecciones, incluso en Portugal, que ha patinado en estas últimas elecciones de hoy un poco en las municipales, ni de Francia, que puede gobernar, ¿no? Es el tercer partido. Y por mucho que esté subiendo por los errores del PP, nadie le da ni la mitad de diputados que al PP. Y eso debería hacerle reflexionar. Quizá deberían empezar a pensar en Vox, que está bien dar de comer a los más aférrimos del partido, pero deberían empezar a pensar que si se comportan como un partido de Estado, que tienen gente que puede hacerlo, ampliarán su rango más que si se comportan como unos niños malcriados que no vamos a la fiesta porque no nos gustan los compañeros. Y ahora ya puede quien quiera insultarnos, todo lo que les dé la gana. Nosotros de esto no nos vamos a mover. Fuimos contundentes el jueves con esos diputados del PP. Les aseguro que el viernes ya no nos molestó nadie. Y sabemos que se dio la instrucción de no molestarnos. Le decimos lo mismo a los de Vox, que paren a sus perritos, porque te da cierta pena que un partido por el que nosotros, y es algo que está bien contrastado, hemos dicho siempre que es un partido más democrático, obviamente, que Bildu, Esquerra, el PNV u otros, te insulten de forma tan lamentable. Porque lo único que hacen es retratarse. Y lo único que hacen es transmitir que el votante de Vox, que nosotros conocemos bastantes, no es así, son unos radicales y son unos maleducados. Es curioso la importancia de la comunicación y la importancia de saber hasta dónde deben llegar las cosas. Y miren, en democracia uno puede gustarle una cosa más o menos,
Pero jugar al ataque constante no parece lo más inteligente de Vox. A partir de aquí, que tomen las decisiones que consideren. En las encuestas suben, están ahora a 60, que es su récord en la última encuesta que hemos visto, pero insistimos, sigue siendo la mitad que el Partido Popular. La mitad. Y con lo de hoy, les aseguro que no suben, bajan. Que se lo quieren creer, perfecto. Que no se lo quieren creer, allá ellos. Porque está claro que el ataque además ha ido, a nosotros, nos la suda bastante, el ataque ha ido en general por la figura del rey, por esa no manifestación de esa felicitación a la señora Corina por el Premio de la Paz. Recuerden que está vinculada en sus visitas siempre a Vox, y algunos interpretan que ha sido una falta de respeto. Pues sí, lo hemos dicho más de una ocasión, lo de la Casa Real. A veces nos hacen caso en esas visitas privadas que hemos explicado en muchas ocasiones, pero también les decimos, por si no lo sabían, que de verdad, yo a veces pensamos, y esto decimos muy claro, que la Casa Real, hay gente que tampoco se entera mucho de la historia y no sabe qué son las redes sociales. Mire, obviamente el rey no puede ir sin autorización del gobierno, por ejemplo, al acto del Nobel de la Paz. Así de claro. No puede fundirse en un abrazo porque, en principio, si le dicen que no va, pues majestad, usted no va. Y esas son las normas del juego desde hace casi 50 años. Pero las redes, nadie dice que el rey no ponga un miserable tuit, la Casa Real. Nadie dice lo contrario. Es que nos han llamado de la Moncloa, que ni se nos ocurra a nosotros hacer eso. Oiga, el community manager se ha despistado, porque como cada año lo hace, lo ha hecho directamente. Hay 1000 maneras de hacerlo. Y esos pequeños detalles, Casa Real, que no son enfrentamiento, son los que suman y los que hacen que la gente confíe en la institución. Porque, fíjese, estamos en lo de siempre. Los que no confían en la institución, obviamente, son los que están en el gobierno. Y nada va a cambiar en ese tema. Pero si partidos que están en la oposición empiezan a desconfiar, hablamos de Vox, de la institución, pues tiene seguramente casi el 60-70% de los votantes en contra. Y hombre, y siempre puede hacerlo el bisabuelo y largarse, pero algunos seguimos pensando que solamente está mal dimensionada la Casa Real y se le da un mal uso. No sabemos si incluso, mire, nos vamos a postular, ya saben que como paradores no nos lo van a dar, como un ministro de Casa Real, por llamar de alguna manera, que eso estaría divertido. Que en el fondo lo que debería hacer es gestionar toda la agenda de la Casa Real de forma directa. Igual que saben que hay, supongo lo saben, que hay un juez encargado de los servicios de información del CNI, un juez de enlace, donde debe pasar todo, pues que hubiera alguien con ese mismo cometido con la Casa Real. Sabemos que hay un ministerio que se dedica a eso, pero que sea ese proceso, porque el rey lo que debe hacer es danzar cada día en un país de Europa y del mundo como embajador de España. Y si se cansa, que se joda, que es joven, coño. Esa es su función representativa. Menos problemas que tendría, y tendría la virtud, aparte con aquello de españoles en el mundo y callejeros, todas esas series, seguro que hay españoles por todos lados. El otro día vimos que hasta en las islas de Oceanía, pues que se vaya allí, pam, 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 avión para arriba, avión para abajo. Se va con la señora, se va con la hija, nos da igual. Y luego un par de días aquí para recibir a los embajadores, los placets, luego su mes de vacaciones en Mallorca, y ya está. Esa es su jornada de trabajo. No sabemos si el rey es vago, vamos a decirlo así. Está claro que el gobierno no lo quiere para eso, pero eso es lo que debería hacerse y plantearse desde la oposición. Dotar a la monarquía de una agenda plena como principal embajador de España por el mundo. Yo no sé si al rey le falta algún país de los más de 190, supongo que sí. Pues empezar por eso. Y ha de ir a todos lados. Estas polémicas de ahora no aparecerían. Intentar dotarle en temas de comunicación de cierta libertad
por ley, si es necesario, para que las redes, por ejemplo, pueda decir lo que le dé la gana, que técnicamente lo puede decir. Pero lo que no puede hacer la Casa Real a día de hoy es el ridículo que ha hecho. Malo, malo, malo. En una semana que empieza, pues, que creemos que va a ser de las más interesantes. Ya saben que esto lo repetimos hace mucho y parecemos ya aburridos, pero es que cada semana es interesante. Pero en esta tenemos al señor Ábalos, que irá el miércoles 15 tras intentar suspenderlo, y el señor Koldo, que irá el jueves 16 delante del juez del Supremo, y a estas horas parece probable que ambos ingresen en prisión, sobre todo el señor Ábalos. Lo más interesante no es tanto que entre Ábalos o Koldo en prisión, que se puede dar por casi descontado, salvo novedad, sino que podría ser que fueran citados la mujer de Koldo, los hijos de Ábalos, e ingresar también ellos en prisión en pocos días. Y esto es interesante, porque esto es un punto de inflexión que siempre ha comentado Ábalos, que a mí vale, mis hijos no los toquen. Y Koldo, con su exmujer, 3/4 de lo mismo. Saben que esto va de presión, 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 presión. Pues parece que ese salto puede ser muy importante, porque ya veríamos qué aguante tiene Ábalos, que en su momento intentó pactar ya, y qué aguante tiene Koldo, que parece que tiene más que el de Santos Cerdán. Con esos 3 personajes en la cárcel organizando la biblioteca, esto puede ser muy divertido y entretenido, y más teniendo pendiente los nuevos informes de la UCO, que en principio ya saben que deberían salir un día de estos, que podrían llevar al ministro Torres también a pedir su suplicatorio al Congreso y probablemente a declarar delante del Supremo. Sin lugar a dudas, octubre caliente. Muy caliente. Y mientras en el PSOE empiezan a dudar de Sánchez. El señor Sevilla, el ministro, dice que es un club de fans de Sánchez y que es hora de otra corriente en el partido. Y algunos nos preguntamos, coño, Sevilla, ahora, o sea, ¿te has dado cuenta hoy? Pues eres muy tonto, muy limitado, porque lo de Begoña es de hace 5 años. Lo de los sobres es de hace 5 años. Lo de Sánchez y Koldo es de hace 10 años. ¿Saben la sensación? Que en el PSOE, algo que hemos dicho aquí en muchas ocasiones, los nervios están a flor de piel y muchos se ven fuera del escenario con la incluso desaparición del partido. Y ellos pintan mucho por esos contactos, esferas que han tenido. Toca una limpieza. No hablamos ya de periodistas, sino de esta clase política que se ha beneficiado y que luego no ha hecho nada de rigor. El PP, por cierto, aprovecha para escucharnos un poco tras la bronca del jueves. Parece que a alguien les ha leído la cartilla y han presentado lo de los autónomos, que entre nosotros no hemos visto ninguna medida espectacular, pero el título queda muy bien: vamos a proteger a los 3,5 millones de autónomos. Es aquello de un eslogan. Bueno, parece que se lo ha hecho una empresa de publicidad. Y ahora les da por el tema de las migraciones, que algún diario vuelve a traducir de una manera rápida. Es cuanto menos curioso que se queden en los titulares, pero al menos es un avance. Ahora nos llamarán peperos, en fin. Al menos es un avance, porque no hay que olvidar que a día de hoy el partido que tiene toda la pinta de gobernar va a ser el Partido Popular. Eso va a hacer que tengamos programa durante muchos años, no lo negaremos, y eso va a hacer que nos llamen de todo, porque se nos va a empezar a escuchar hasta socialistas, ahora que es muy curioso este país, y alguno no lo entenderá. Pero la realidad es que deben espabilar, y mucho todavía, porque la confianza no se logra diciendo vamos a ayudar a 3 millones de autónomos, sino con medidas muy concretas y con medidas coherentes. Aquí hemos dicho unas cuantas, vamos a ver hasta dónde llegan en su aplicación. Semana que comienza mañana, también por cierto en Egipto, con ese acuerdo de Gaza, y la parte que más nos afecta, no porque Gaza no nos interese, que saben que nos interesa relativamente poco, es que tras ello Trump se va a centrar en Venezuela.
y esta semana ya va a haber movimientos. Insistimos solo y siempre, la filosofía inicial de la administración Trump no es invadir Venezuela, no quieren un reguero de sangre, y no estamos en el 1980 con 80 y pico, con aquella invasión de Granada, quien se acuerde, donde podían morir 10, 20 marines. No, aquí hablamos de otra historia, aquí hablamos de presionar hasta que el presidente internamente sea movido. Para eso existen mecanismos que funcionan, pero la presión se va a acelerar. Y eso va a acelerar además la presión contra Zapatero. Lo ha recordado la propia Corina en una entrevista que ha hecho hoy, donde ha dicho que uno de los grandes culpables de toda esta situación en Venezuela es Zapatero. Zapatero ya lo nombra todo el mundo y, como hemos dicho, va a ser el All-Star. Y va a acabar habiendo una petición de Estados Unidos para pedir su detención. Y ese es un problema que veremos cómo se soluciona. Pero ahí va a estar, no sabemos si más breve, más largo, pero ya está sobre la mesa para pedir una orden de detención internacional a Zapatero, probablemente cuando caiga Maduro. Y Zapatero no lo va a tener nada fácil. Con todo el respeto, no es lo mismo vivir en un chalet de millones en Madrid que estar en la cárcel de alta seguridad en Alabama. Así de contundente hay que ser con este personaje. Y hemos dejado por último, que saben que nos gusta, pues lo de un problema que ya hemos comentado antes de la Casa Real. El problema de la función de la Casa Real, que parece que a veces se entra en duda. Y por cierto, una anécdota que vamos a explicar hoy, que a alguno le habrá hecho mucha gracia, que es en referencia a lo de los medios de comunicación. No sé si han leído hoy en un diario, en el diario del señor Inda, en el señor OK Diario, que ahora empezó una campaña contra Espinosa de los Monteros. Recuerda Espinosa de los Monteros, que algunos vinculan con una posible unión al Partido Popular, pues han empezado explicando que Espinosa dijo, lo cual es cierto, que ganaba más dinero en la vida privada que en la política, y se ve que está haciendo una casa de 6 millones de euros, que joder. Y explican que su declaración de bienes decía que cobraba 44.000 euros en política, antes de la política, y 100 y pico mil en política, con lo cual no cuadraban los números. Sospechoso. Lo que nos ha hecho gracia es que sirva de altavoz para fulminar a Espinosa un medio a favor de Vox. Y eso, cuanto menos es raro, es extraño, pero dice mucho de dónde van las veleidades de los medios de comunicación, que no se mueven tanto por la información, que oiga, en este caso pues pensamos que es interesante, sino por el momento de dónde activarla, lo cual es cuanto menos curioso. Y decíamos lo de la Casa Real, que hay la sensación que hasta los monárquicos están empezando a dudar de la utilidad de la Casa Real, porque cuando se entra en el debate del Estado, parece que es difícil para algunos enmarcar qué está antes, el Estado o la Casa Real. Pues miren, nosotros no vamos a dar una fórmula mágica, pero sí les vamos a explicar que primero es el Estado, y la Casa Real no deja de ser una consecuencia. En este país es una monarquía, pero lo que prima, digamos, es la seguridad del Estado, vamos a llamarle así, y si es monarquía o es una república, da igual. No es sine qua non una cosa y otra. No quiere decir seguridad del Estado, seguridad de la monarquía, sino que cada uno ha de vigilar por sus atribuciones. Y ahí es donde pensamos que la Casa Real se equivoca, y mucho. Porque está claro que depende de presidencia del gobierno de la Moncloa, pero también está claro, como hemos explicado más de una ocasión, que puede hacer actos unilaterales mientras no infrinja esa relación. Hablamos de esas visitas privadas, etcétera, etcétera, y obviamente las redes de comunicación, Twitter y cualquier otra que utilicen, pues están en esa esfera. La Casa Real debía, no decimos podía, debía haber felicitado a la señora Corina, solo por respeto a todos los venezolanos que hay en España. Y esa negativa, que no se entiende, es un error estratégico grave que hace que mucha gente empiece a dudar de la función de la Casa Real. Hemos dicho muchas veces, la Casa Real se dedica a refrendar lo que dice el gobierno, y entonces hay que intentar dotarla, como decíamos anteriormente, pues de unos mecanismos para hacerla funcionar de una manera más eficaz. Porque cuando dicen, no, es que
el rey no va de viaje porque no se lo propone el gobierno y lo tiene encerrado en el palacio. Pues quizá en el próximo gobierno, la próxima legislatura, o incluso pueden proponerlo ahora, la oposición podría proponer, no sabemos si la figura, que existe en cierta manera algo parecido, pero un estatuto, llámenle como quiera, una ley, que obligue o que genere que la función de la Casa Real es la representatividad exterior diaria. No sabemos cómo eso se puede plasmar en una ley, ¿eh? Pero en cierta manera, que haya el gobierno que haya, que el rey o reina tengan la obligación de acumular puntos Iberia, si quieren, y de viajar a todo el mundo, a los 5 continentes, al menos una vez al año. Y viajar a varios países una vez al año. Eso es lo que debe hacer la Casa Real. Pasearse por todo el mundo, montarle una agenda internacional de verdad. Y eso, si se monta en una ley, en un estatuto especial, llámenle como les dé la gana, pues se debe hacer. Porque lo que no tiene sentido es que sea un títere, como a algunos les puede parecer, de la presidencia de turno. Y que con unos, por decir el concepto básico, viaje más que con otros. No. Esto no va así. Y por suerte, la Casa Real tiene buena imagen en el exterior, cosa que no tiene el presidente. Y como saben, puede ir perfectamente a Estados Unidos u otro lugar. Y habría que separar aparte una cosa importante, que saben que es un impedimento a veces. Esa parte legal que obliga a ir un ministro con el rey en los viajes internacionales, pues desligarlo totalmente. O se nombra un ministro, como hemos dicho, un ministro de la Casa Real, que es el que va siempre con él. Ahí ya me quito yo del cargo, porque eso debe ser muy cansado. Pero esa es la filosofía que debería haber. Poner a danzar a la Casa Real, dotarla de mecanismos, y ahí la oposición, en vez de criticar y todas esas chorradas de niño pequeño, pues debería proponer. Oiga, que ellos tienen millones de votos y nosotros somos, perdón, una mierda de programa con 15.000 oyentes. ¿Qué quieren que les diga? Para algo están donde están. Noche de domingo a lunes, va a ser una semana muy intensa con todo lo judicial. Mañana, ya hemos dicho, muchas comunidades tienen fiesta. Nos emplazamos a mañana. Como siempre decimos, seguimos.